Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra clase de teoría política. Recordamos que la teoría política es la disciplina donde se lleva a cabo una forma de organización del Estado. Bueno, iniciamos diciendo nuestro objetivo principal de la materia. Este es: el alumno tendrá elementos respecto a los fundamentos y desarrollo de la teoría política, así como de su vínculo con el desarrollo del Estado y del derecho. Aquí vemos algo muy importante. Vamos a ver los elementos, ¿verdad?, que de alguna u otra manera forman el desarrollo de la estructura política y cómo a través de estos acontecimientos surge el Estado como tal. ¿Qué estudia la teoría política? Bueno, diremos que la teoría política como tal, jóvenes, es una disciplina que estudia las ideas, conceptos, principios que fundamentan la organización y el ejercicio del poder en la sociedad. Vemos algo muy importante. Nos dice que es una parte de la teoría. ¿Por qué teoría? Porque al final de cuentas, para llegar a cabo, para llevar el proceso de la política, nosotros nos tenemos que enfrentar a algo muy importante y se le llama la metodología. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer política y para mí está bien esa forma de gobernar. Más sin embargo, para otro país, para otro estado, esa forma de gobernar o esa teoría política no estructura mi organización como tal. Bueno, en ese contexto también lleva ideas. Vamos a abordar de alguna otra manera cómo surge la democracia, por qué el socialismo, por qué la tiranía, por qué la aristocracia, entre otros conceptos. Bueno, esto nos lleva a cabo que por el paso del tiempo se forman conceptos diferentes y con ello lleva claramente a formar estados de diferente organización. No olvidemos que estudia la política como tal: ideas, conceptos y principios. Si hablamos de principios, ¿qué son los principios finalmente? Bueno, el primer principio que retoma la teoría política como tal, en nuestros días ya, pues hablamos del principio pro persona. En aquellos tiempos del derecho romano, de la creación del derecho en Grecia también, pues hablábamos de una ius naturals. Este quiere decir que de alguna u otra forma estaba el contexto, lo ejercía el hombre. Ajá. El hombre era el líder que llevaba a cabo la estructura y organización para que una sociedad pueda tener poder como tal. Bien, vamos a implementar nuestro temario para saber qué vamos a ir viendo y desglosar esto. En este contexto vamos a ver fundamentos de la teoría política, vamos a ver desarrollo histórico, vamos a ver desarrollo de la teoría política a partir de sus elementos, vamos a ver datos relevantes, orígenes clásicos, Edad Media, Renacimiento y modernidad, siglos XIX-XX y hablemos de política en la actualidad. Este es nuestro temario que vamos a ir desglosando para que se lleve a cabo bien toda la planeación didáctica de nuestra materia. Muy bien, continuemos. ¿Qué es política entonces? Bueno, brevemente decimos, la política es la ciencia que estudia la forma de organización de un Estado. La forma de organización de un Estado. Ajá. Bueno, ya vimos, para hacer estudio y llegar a la política debemos de llevar metodología. Lógica y racional. Lógica y racional. ¿Para qué o por qué? Bueno, de alguna otra manera, para dar el contexto verdadero, el contexto real, sin proponer de alguna otra manera situaciones que lastimen, ajá, a la sociedad. Pero sabemos que con el paso del tiempo, de alguna otra manera, ha habido gobiernos o estructuras de Estado que han lastimado a la sociedad a tal grado que llega a una revolución, una crisis, un golpe de Estado, porque esa forma de organización no es la adecuada para un Estado. Bien, en ese mismo contexto vamos a iniciar diciendo: ¿quién origina y en dónde se origina lo que es la política? Vamos a comenzar diciendo que son los orígenes clásicos. Desde Platón y Aristóteles
Estos fueron quienes sentaron las bases del pensamiento político occidental. Ajá. Ellos empezaron a observar claramente, Grecia no tiene una estructura fundamental, no tiene una normatividad, no tiene una ideología propia para sostener el Estado, ajá, para sostener un poder legítimo. Entonces, a la falta de la carencia de política, Aristóteles y Platón empezaron a plasmar los primeros principios, por eso te decimos que de alguna otra manera son ideas, son conceptos, son principios, ajá, de la política que surgen en Grecia. Posteriormente, vamos a decir algo muy importante y no se nos debe de pasar. Antes de Grecia, ¿qué? Bueno, los antecedentes prehispánicos en la evolución del hombre, empezando por la época neolítica como tal, nos podemos referir. ¿Por qué el neolítico? Bueno, porque el neolítico ya vivían en horda, clan, gens, tribu. Ajá. ¿Qué quiere decir esta situación? Bueno, ya había más de 10 personas, más de 50 personas, más de 70 personas, unas 100 quizá también en el neolítico. ¿Por qué? Porque se han encontrado restos, de alguna otra manera, de esas especies humanas que han habitado en el paso de su territorio como tal europeo y han dejado huella. Ajá. En África también han dejado huella, en Asia han dejado huella y se presume claramente que ellos tuvieron, ajá, si no la plena conciencia, tuvieron el alcance para tomar decisiones en textos políticos. Por eso se dice, el hombre tiene la necesidad de hacer política desde que comenzó a vivir en sociedad. Uh-huh. Nos preguntaremos, ¿por qué? Simple y sencillamente porque hay que organizarse. ¿Quién va a resolver las tareas de la casa? ¿Quién va a resolver las tareas de la casa en cuanto a la comida? ¿Quién se va a llevar la agricultura? ¿Quién va a recolectar? Obviamente estas situaciones y estos tipos de organizaciones, eso es hacer política, ¿estamos de acuerdo? Y empezaron a crear contextos, ajá, donde claramente se ve las vértices de que el hombre tuvo la necesidad de crear entre ellos mismos una manera de cultivar su propia especie como tal. Y eso nos referimos claramente es que el hombre comenzó a hacer política desde aquellos tiempos neolíticos. Ahora bien, después, ¿qué pasa en el transcurso del tiempo? Bueno, podemos decir que comienza la Edad Media. La Edad Media fue influenciada desde el cristianismo, la concepción del poder divino y cambios políticos enormes, jóvenes. Aquí podemos decir claramente dos factores importantísimos en la Edad Media. La Edad Media como tal empezó a surgir la cuestión divina. ¿Quién tenía el mando de todo? Bueno, al final de cuentas lo tenía el Papa, lo tenía el señor feudal, los que cuidaban la tierra, y se creía que el rey provenía de una divinidad. Y por eso tanta elevación, tanto contexto divino al rey como tal. Y sí, claro, hubo cambios políticos, porque al final de cuentas, después de la caída del Imperio Romano, ajá, los bárbaros empiezan a transformar de alguna otra manera todo el continente europeo, parte del continente asiático. ¿Y qué pasa en esa estructura del nuevo comienzo del Estado? Ajá, pues hay cambios políticos que no son muy favorables quizá en esos tiempos, más sin embargo tuvieron que adaptarse a las nuevas formas y maneras de hacer política en aquellos entonces medievales. Bueno, con el paso del tiempo surge la teoría del contrato social y hubo pensadores muy importantes, muy importantes. También se llama la época de la Ilustración. Estaba Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau, que en su momento vamos a desglosar qué aportaron exactamente a la teoría política como tal. En otro contexto, también estamos viendo que la Edad Media se divide en tres etapas muy importantes.
La primera es la Edad Media, aproximadamente fue a partir del 476 antes de Cristo y luego el 1492 después de Cristo. ¿Ok? La primera etapa se le llama Alta Edad Media. ¿Y qué es lo que se presume de ella para nuestro conocimiento? La primera es que es la caída del Imperio Romano de Occidente, como les estaba explicando. La otra, hubo invasiones bárbaras que acabaron completamente con el Imperio Romano y el nacimiento del feudalismo. La primera estructura ya más consolidada fue en la Edad Media en el feudalismo. No se les olvide para tomar nota en esto porque es muy importante saber. ¿Ok? Neolítico ya sabía que el hombre se empezaba una organización política. Posteriormente, ¿quién se adapta a un nuevo sistema político y quién nos da antecedentes para llevarla a cabo en las ciudades-estados? Pues estamos hablando de Aristóteles y Platón, que llega con ello la Edad Media. Y la Edad Media surge el feudalismo. Una segunda etapa de la Edad Media es la plena Edad Media, estamos hablando del siglo XI, se termina en el siglo XIII. ¿Qué hubo aquí muy importantísimo? Expansión agrícola y demográfica. Esto quiere decir que sí o sí necesitaban una influencia de la teoría política. ¿Por qué? Al decir expansión agrícola y demográfica, es que había bastante, de alguna u otra manera, situaciones que nos llevaban a plasmar un régimen feudal. Aportaron las cruzadas en esos acontecimientos, empezaron a buscar las partes más importantes de la era del cristianismo, porque todo estaba en el punto de Dios, todo estaba en el punto y corría de todo es divino. Entonces, nada puede estar sin el contexto divino. Entonces, llamamos las cruzadas esos movimientos que realiza el mismo hombre haciendo política, pero con las fuerzas divinas. Ajá. Y el surgimiento de ciudades y comercio. ¿Qué quiere decir con esto? Cambio de decir ciudades, estado, nación. ¿Por qué? Porque se le llama ciudades porque rebasa además de un contexto de 10,000 personas. Y con ello la necesidad de hacer intercambios comerciales. Por último, una etapa muy importante es la Baja Edad Media. Surge desde el siglo XIV y termina en el siglo XV. Aquí, ¿qué pasa muy importante? Hubo tres aspectos fundamentales. El primero es una crisis económica y la peste negra. ¿Estamos de acuerdo? Porque al final de cuentas había tanta gente que pues no había un contexto como tal de acueductos o de un agua potable. Esto que conlleva a que hubo peste negra en Europa. Con ello viene la decadencia del feudalismo y una transición hacia la edad moderna. Es importante aclararlo y decirlo. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera nos lleva a un punto de decir, wow, el feudalismo duró siglos, muchos siglos, pero con ello de alguna otra forma, nos lleva a las cuestiones pragmáticas con un elevado pensamiento divino como tal. Y esa estructura, pues al fin y al cabo, la historia la maneja desde un punto de que el feudalismo fue una forma de someter a las naciones, a las ciudades como tal. Aquí les dejo un video para que de alguna manera vean el contexto, es muy breve igual, pero sí véanlo para que sepan cómo las etapas empiezan a dividir. Ok, otro punto importante, vamos a ver como tal en conclusión de lo que estoy hablando. Bueno, el feudalismo es el sistema político, económico y social basado en relaciones de dependencia entre señores y vasallos. Es sistema político, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Un punto dos, estructura social, era el rey, la figura simbólica con poder limitado, nobles, señores feudales, dueños de las tierras y ejercían un poder local. Bueno, aquí hay que analizar y explicar claramente. El rey tenía poder limitado. Simple y sencillamente se decía, es de sangre azul, viene de la divinidad. Mas, sin embargo,
¿Quién obtenía todo el poder? Dos personajes en el feudalismo, los papas y los dueños de las tierras, ¿estamos de acuerdo? Llamados señores feudales. Ellos ejercían el poder en sus feudos como tales y solicitaban, exigían y pedían el diezmo. Muy bien. El clero controlaba la vida espiritual y las grandes extensiones de tierra. ¿Quién tenía el clero? Pues la iglesia, los papas. Un dato importante para que ustedes sepan, muchas veces hemos preguntado nosotros como docentes, oye, ¿cuántos papas ha tenido el mundo? Ajá. Y la estructura papal es enorme, jóvenes. Ha tenido más de 3.500 papas. Y muchas veces nada más conocemos desde que nacemos hasta que morimos 2, 3 papas. Pero la realidad es que desde épocas feudales, estamos hablando desde siglo, del año 1200, del año 900, que empieza a crearse el feudalismo, hasta el siglo XV, ajá, pasaron muchos siglos y obviamente hasta nuestros días, ajá, han pasado más de 3.500 papas. Es un dato importante para que ustedes también lo chequen. Y otro punto importante de la estructura política de este sistema feudal es que estaban los campesinos y serios. Ellos estaban en la base piramidal completamente, y ellos eran los que trabajaban a cambio de protección. Bueno, chicos, no olviden, por favor, hacer sus actividades en plataforma. Cualquier duda, estamos para servirles. Y recuerden que pueden mandarme mensajito en su plataforma por algo que de alguna otra manera no hayan entendido y tengamos el contexto. Que tengan bonita noche, cuídense mucho y nos vemos para la siguiente sesión.